Y mire, la palabra está en el libro de los Romanos, todavía no coloquen por favor las citas, pero el libro de Romanos tiene una particularidad, ¿ya? Y es un libro bien intenso, no sé si usted lo ha leído, ¿cierto? Es un libro que te da y te da y te da y te quieres levantar y te sigue dando, ¿ya? Entonces, y yo no sé si el apóstol Pablo, porque le enviaba esta carta a sus compatriotas, ¿cierto? En Roma, a la iglesia de Roma, para mí que los conocía estos compadres, decía, no, a este les voy a dar duro, capaz que sean medios complicados, a lo mejor él conocía a su gente y quiso ser riguroso y quiso ser no duro, sino que bien claro en lo que él tenía que comunicar. Pero este libro también ha marcado la vida de mucha gente. Por ejemplo, quiero hacer esta pequeña introducción. Martin Luther King alabó este libro y de hecho él dijo es la parte principal del Nuevo Testamento y el Evangelio perfecto, el epítome absoluto del Evangelio. Entonces cuando yo leí esto me bendijo y inmediatamente dije, ¿qué es epítome? ¿Cierto? Epítome, dije yo, empecé a buscar y es el resumen. ¿Ya? Así que aprendimos una palabra nueva hoy día, ¿cierto? Epítome, resumen absoluto del Evangelio. La puerta de entrada a comprender lo que viene después. Porque cuando uno comprende Romanos, el resto, como que se va repitiendo y como que te va confirmando lo que vamos aprendiendo y revelándonos este libro en nosotros. Hombres de Dios, ¿cierto? Llamó también a este libro el compendio de la doctrina cristiana. Otros dijeron, cuando alguien entiende esta epístola, tiene un pasaje abierto para el entendimiento de toda la Escritura. Amén. Ese es extraordinario y por lo tanto yo los invito a leer. A mí me costó al principio, pero leyéndolo las 3 veces, como que se te comienza a revelar, ¿cierto? Pero es una bendición poder leer el libro de Romanos. Mire, le puedo seguir diciendo otros. Hablaron, ¿cierto?, de esta epístola que casi no es una carta. Como que la carta tiene un lenguaje como coloquial, afectivo, ¿cierto? Y aquí no, aquí dan y dan y dan. Pero gloria a Dios por eso. Y la verdad es que a veces nosotros, ¿cierto?, queremos y necesitamos, como decía la pastora Mila al principio, necesitamos tener esa hambre, esa necesidad, amén, de poder aprender y de tener esta revelación en nuestras vidas. Entonces, por favor, levanten la mano todos los que han hecho encuentro aquí, por favor. Levanten la mano todos los que han hecho encuentro, ya que bueno, todos están validados por lo menos en esa primera parte, ¿cierto?, de nuestra vida en Cristo. Y nosotros conocimos a Jesús de distintas maneras, pero hubo un momento, un punto de inflexión en donde nosotros conocimos profundamente a Jesús. Amén. En la mayoría de los casos, yo lo puedo decir, fue en mi encuentro que he hecho hasta ahora uno solo. Doy gracias a Dios que no han sido varios, porque hay algunos que también hemos hecho varios, ¿cierto? Reencuentros, preencuentros y demás, pero Dios ha sido bueno en este tiempo. Pero cuando me tocó esta palabra, me di cuenta de que yo pensaba que mi encuentro con Jesús era mi línea base, de ahí hacia arriba. Pero el Señor me entregó esta palabra y me dijo, no, tu historia con Jesús no comenzó ahí. ¿Y por qué? Porque uno a veces, no sé si usted ha visto estas películas que comienzan como de la mitad de la historia y sucede toda la historia y resulta que después vuelven al principio y uno entiende, por eso es que ocurrió esto en la película. ¿Ya? Amén. Entonces, cuando nosotros vemos esta línea base en nosotros, y eso fue lo que Dios me entregó en este tiempo, es que claro, nosotros comenzamos conociendo a Jesús, lo que Él realizó en el madero de la cruz, murió por nosotros, por amor a nosotros, sufrió lo insufrible, y la sangre que Él derramó por nosotros hoy día nos da la victoria, nos justifica delante de Dios. Para poder tener, ¿cierto?, una relación directa con Dios. Cuando Jesús entra en nosotros y hacemos de que Él gobierne nuestra vida. Amén. Pero la historia comenzó mucho antes. Mucho antes. ¿Por qué razón? Porque nuestra línea base, por decirlo de alguna manera, es que nosotros
como hombres y mujeres, como humanidad, estamos destinados a un juicio. Estamos predestinados a la ira de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, en Romanos, ahora sí por favor lo pueden colocar, en Romanos 1, 18 al 20 dice de la siguiente manera, de la Nueva Versión Internacional, dice: ciertamente, o en verdad, cierto, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Viene revelándose, no que se reveló ni se revelará, viene continuamente revelándose. Me explico, dice el apóstol Pablo: lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Amén. Den un aplauso a Dios, por favor, por esta revelación en nuestras vidas. Porque el Señor dice que el que cree o no cree, el que ha conocido o no ha conocido a Jesús, no tiene excusa. Porque Dios se ha ido revelando continuamente en toda la humanidad a través de todo lo que Él creó. Es más adelante dice Pablo en esta carta, dice muy claramente, incluso hay personas, ¿cierto?, que a través de sus principios, sin conocer a Jesús, ya tienen una ley y saben lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Entonces, ¿por qué razón el apóstol Pablo nos llama a esto y trae esta palabra a nosotros? Porque en un principio él dijo: el evangelio, un poquito más arriba, es poder, ¿cierto? Y nos da una tremenda palabra, pero después llega: pero tenía juicio, primeramente, en tu vida. Entonces, la condición de pecado de la humanidad, de ahí debemos comenzar. Que nosotros fuimos pecadores y somos pecadores. Amén. Y el que aquí se cree ser justo y sin pecado se está mintiendo a sí mismo, dice la palabra. Así de simple. Entonces, ¿por qué traemos esto? ¿Por qué Dios nos trae esto a través de esta palabra? No es porque yo me quiera poner cuático, ¿cierto? Ni nadie de nosotros, sino que tenemos que aprender y saber de que en nuestra vida, ¿cierto?, hay una revelación de la justicia de Dios a través de Jesús, pero también hay una revelación de la ira de Dios contra el pecado. Amén. Amén. Entonces, si queremos saber en verdad lo que realmente es la salvación en nuestras vidas, es necesario que sepamos cuán malo es el pecado para Dios. El pecado es la medida de la salvación. Y en otras palabras, así tan grande es la magnificencia de la bendición de nuestra salvación, también era nuestro pecado delante de Dios. Y a mí me remeció esto, porque cuando se revela esto en tu vida, significa que yo, desde el momento en que conocí a Jesús, Él ya me conocía. Y Él sabía de que para mí, Alex Romero, si no cambiaba mi vida, venía el juicio divino. Y estaba muerto. Amén. Y Él me salva de eso. Él me saca, iba derecho al horno, ¿cierto?, de fuego, ¿cierto?, a ser consumido por su ira, pero Él me salva. ¿A través de quién? De Jesús. Amén. Entonces, cuando uno tiene esta revelación, que es la primera, ¿cierto?, cuando uno va a su encuentro, ¿cierto?, llega, lo limpian, lo sacuden, ¿cierto?, lo liberan, ¿cierto?, llega con una cara así de trueno, ¿cierto?, pero sale con una cara pero completamente cambiada. Es bendito, ¿cierto? Pero a veces se nos olvida de lo que realmente fuimos liberados, de lo que realmente Dios cambió en nosotros y del destino que nosotros teníamos. Entonces, cuando eso viene a nuestra cabeza, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, nuestra adoración, nuestra oración, nuestra alabanza, nuestros pensamientos cambian. Amén.
Porque conocemos la majestad de Dios en nosotros y de lo que Él tenía predestinado justamente para nosotros. Amén. No había nada en contra de nuestro juicio. Entonces, por eso es importante que, como tenemos a la entrada de la iglesia, ¿cierto? Decía, caminando por el Evangelio. Y qué extraordinario, ¿cierto? Porque comenzamos a trabajar, a caminar a través de este Evangelio. Y el Evangelio nos ayuda, ¿cierto? Nos dice que Dios recibe al pecador, pero no acepta el pecado. Son dos cosas completamente distintas. Y cuando nosotros comenzamos a caminar en este Evangelio, ¿cierto? Nos damos cuenta que, y me gustó esa gráfica que puso Jorge, ¿cierto? De las acciones, ¿cierto? Así vamos nosotros. Cuando comenzamos nuestra vida con Jesús, así vamos, ¿cierto? A veces hay unos periodos así medios parejos, ¿cierto? Pero volvemos, ¿cierto? Y podemos caer, pero repuntamos nuevamente. Entonces, lo importante es que nosotros tenemos que saber de que si Dios nos llamó, no es para que retrocedamos, es para que nosotros vayamos creciendo continuamente a través de un proceso de santificación en nuestra vida. Y ese proceso de santificación que nos permite ir caminando, ¿cierto? Y avanzando en la vida, tal vez con algunos tropiezos, ¿cierto? Con algunas adversidades, como todos podemos tenerla. Debemos saber que en ese tiempo tenemos que siempre estar sometidos, siempre estar con la convicción y el anhelo de tener un tiempo de mejora continua. Usted tiene que tener un departamento de mejora continua y estar siempre ahí, siempre. ¿Por qué razón? Porque Dios siempre tiene más para tu vida. Amén. Cuando tú entras a ese proceso, ¿cierto? Que pueden ser pruebas, procesos propios del cristiano, de la cristiana, ¿cierto? De la persona que acepta a Jesús en su vida, tienes que saber que es para crecimiento. Amén. ¿Y para qué? Para que tú seas una persona, un hombre y una mujer que aporten a la iglesia y a su cuerpo. Amén. Entonces, pero todo tiene un comienzo, como les volví a decir, ya me estaba yendo por otro lado. Todo tiene un comienzo. Y como personas, ¿cierto? Humanos, de naturaleza humana, debemos saber de que tenemos que someternos a la perfecta y agradable y perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Y a veces eso nos cuesta. Y a veces eso puede traer pecado en nuestras vidas. Entonces, para ir avanzando, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Qué significa que la ira de Dios se revela desde el cielo? Tenemos que saber de que Dios es soberano en nuestras vidas. Amén. Si viene del cielo es porque hay soberanía. Y por lo tanto, significa, ¿cierto?, que Dios tiene un juicio contra la humanidad. Y tenemos que saber esto no solamente para nosotros, sino que para presentárselo a la gente que no conoce a Jesús. Entonces el Evangelio ha hecho posible, ¿cierto?, que nosotros podamos comenzar a ser justificados a través de Jesús, ¿cierto? Sin embargo, debemos saber, y el pecador debe saber, que la ira de Dios es soberana y que no tiene que ver con motivaciones o razones personales, egoístas, venganza o rencores de Dios hacia nosotros. Es una ira de Dios, ¿cierto?, la cual nosotros, sin Jesús, merecemos. Amén. Y merecíamos morir, porque el pecado es muerte. Amén. Pero Dios nos salvó a través de Jesús. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos esta revelación, cuando sabemos que merecíamos su ira, porque estábamos en pecado, nos damos cuenta de y disculpen la palabra, no encontré otra, traté de cambiarla, pero es así, se refiere a la repugnancia santa y justa que Dios tiene contra todo lo que vaya en contra de su naturaleza santa. Amén. De todo lo que vaya en contra de su voluntad.
Entonces, cuando vemos eso, esa línea hacia arriba, ¿cierto? Tenemos que saber que hay cosas que eventualmente en la santidad de Dios para Él son repugnantes en nosotros. Y por eso tenemos que tener este periodo, este tiempo de mejora continua, que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas para que vaya sacando todo lo que no le pertenece a Dios. Amén. Están medios callados, pero es así, no. Después se pone más amigable la palabra, por favor. Amén. Entonces, Pablo habló de salvación, comienza hablando de salvación. ¿Pero de qué somos salvos? Sí, somos salvados, Dios nos sacó, ¿cierto?, del lodo cenagoso, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Impecable, ni un problema. Y gloria a Dios por eso, pero también nos libró de su ira. Él nos salvó de su ira. ¿Y saben quién recibió toda su ira? Jesús. Entonces, den un aplauso a Jesús cuando usted comenzamos a tener esta revelación en nuestras vidas, nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra oración cambia completamente. Porque estamos predestinados a morir y Jesús recibió toda esa ira, todo ese juicio por amor a nosotros. Porque Él nos vio con misericordia y más aún Pablo vuelve a decir aquí, porque Dios dice, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Denle un aplauso nuevamente a Jesús, por favor. Denle otro aplauso más grande. Porque fuimos elegidos, elegidas para ser salvados de su ira. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad de tener esta necesidad absoluta de dar estas buenas nuevas de salvación a la gente. Amén. Porque lo que se viene es ira y su justa ira y juicio en nosotros. Esa es la línea base. Y el Señor envió a su Hijo por nosotros, ¿cierto? ¿Para qué? Para que podamos ser justificados a través de Él. ¿De qué somos culpables? De la impiedad. ¿De qué es culpable la humanidad? De la impiedad y la injusticia. La impiedad se refiere a todo lo que vaya en contra de Dios, a todas las ofensas del hombre en contra de Dios, la impiedad es lo que está en contra de Dios. Es la negación del carácter de Dios, es la negación de la existencia misma de nuestro Dios, de su mover espiritual, de su sobrenaturalidad. Y acá yo creo que no tenemos problemas, ¿cierto? Yo creo que no. Yo creo, ¿cierto? Si no, no estaríamos acá. Sabemos que hay un Dios, ¿cierto? Y sabemos un Dios que se mueve en el mundo espiritual y que está a favor nuestro, tanto físicamente como espiritualmente. Pero aquí dice, también somos culpables de la injusticia. Y cuando hablamos de injusticia, hablamos del pecado del hombre en contra del hombre. Porque nosotros no podemos tener injusticia en contra de Dios, porque Él es soberano, no podemos tener injusticia en contra de Él, Él nos creó. Pero sí podemos tener pecados de nosotros en contra de nosotros mismos y de los que nos rodean. Entonces, cuidémonos, y aquí me incluyo, cuidémonos de no pecar en contra de nuestro prójimo, mantener la santidad. El buen ejemplo es amar, guardar, sanar el corazón, sanar a quienes nos rodean, guardarnos de nuestras emociones. Porque no vaya a ser que por culpa de nuestras emociones dañemos a otros. Y yo quiero hacer un paréntesis, ya que Jorge abrió los fuegos, ¿cierto? Yo a veces, no siempre, a veces, discutimos con Romina. Sobre todo cuando no sé por qué pasan estas cosas el día domingo antes de venir a la iglesia. Mover a 3 chiquillas chiquititas es complicado, entonces ahí nos ponemos, no discutimos, pero de repente, oye, pero tú te ibas a hacer esto, no, y esto, otra, aquí y acá, ya. Pero cuando llegamos acá, todo happy. Y no es porque yo sea una persona que tenga una careta, digamos, delante de ustedes. No se trata de eso. Se trata de guardar las emociones. Porque a veces tus emociones pueden dañar a otros. Y uno se guarda. Y por eso es importante de que
al guardarse, tú dejas de pecar en contra de otros. Dejas de ser injusto. Porque si se te quemaron las tostadas en la mañana, no es culpa, ¿cierto?, del hermano que se te atravesó, ¿cierto?, y te dijo, oye, te salió con una situación compleja. Te compadre, ya y me llegó a... No se trata de eso. Se trata de que tú tienes que guardar tu corazón y saber de que tu función principal como líder, como pastor, como pastora, es acercar a Dios a las personas y guardar el corazón de la gente. Entonces, guarda tus emociones. No permitas de que por tus emociones mal controladas puedas herir, airear, desconcertar, resentir el corazón de la gente. Porque si no, eso es pecado. Y Dios quiere que en este tiempo nosotros aprendamos a guardar el corazón. Amén. Y mire qué importante, y mientras escribía yo esto, por eso es tan importante, porque no solamente tiene que ver con emociones, tiene que ver con toda nuestra carnalidad que a veces podemos tener en nosotros. Orgullo, vanagloria, ¿cierto? Necesidades de reconocimientos, necesidades que tienen que ver solamente con la carne. Peñizca al que está a su lado, pero despacito, dígale, esta es tu carne, dígale, esta es tu carne. Esa es tu carne, ¿cierto? Y a veces nosotros alimentamos más la carne que el espíritu. Entonces, ¿cuándo tenemos que tener más cuidado en este tiempo? Y el Señor me trajo esta palabra en Marcos 9:42, dice, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más les valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. A ese nivel. Porque tenemos que cuidar el corazón, sobre todo de los más nuevos, de esos que están conociendo a Dios, de esos que están comenzando este camino del Evangelio, y muchas veces, y lo he repetido aquí en la iglesia, y muchas veces cuando llegan estos nuevos conocen más los dramas de la iglesia que a Jesús. Perdóneme que se lo diga, pero a veces puede pasar. ¿Y por qué razón pasa eso? Porque en esa línea hacia arriba estamos ahí, a puros saltitos, y no maduramos. Porque cuando tú tienes madurez espiritual, tú tienes claro cuál es tu llamado. Tú tienes claro cuál es tu función. Y por lo tanto tienes claro que todo lo que atenta en contra de tu prójimo y que viene de ti es pecado delante de Dios y vas a sufrir la ira y el juicio de Dios. Amén. Amén. Entonces, también hay ira y juicio de Dios contra quienes, ¿cierto?, injustamente detienen la verdad. Y en esto la humanidad ha hecho siempre, a través de Satanás, ¿cierto?, de que la gente no conozca la verdad de Dios. Y por eso tú tienes que tener claro que cuando tú tienes esa revelación clara, tú entregas un evangelio genuino, un evangelio de salvación, un evangelio que no tiene dobleces, que no tiene, ¿cierto?, no se amolda al mundo actual y no se amolda tampoco a ti, ni tampoco lo vas a amoldar a la gente que se acerca a ti. Entonces nosotros no tenemos que detener injustamente la verdad de Dios, y la verdad de Dios es que Dios no comulga, no tiene nada que ver con el pecado. Amén. Entonces, hace tiempo atrás, un par de semanas atrás, disculpe que me acordé, salí fuera de Chile. Y llegué allá, el que quiera saber dónde fui, que me pregunte. Pero fui a la capital, a una capital de uno de los países con mejor calidad, yo creo que la mejor calidad de vida en Europa. Y ya para decir mejor calidad en Europa es como muy importante, no es cualquier cosa. Y la verdad es que uno llega allá y la realidad es totalmente distinta a lo que nosotros vivimos. No solamente tiene que ver con una calidad de vida, sino con un estilo de vida. Y ahí le puedo contar algunas cosas. Pero lo importante es que cuando yo llegué ahí, estaba un día parado ahí, esperando cruzar una calle que era bastante ancha. Y estuve un par de minutos ahí y en todo ese rato no escuché ningún bocinazo. Nada. Toda la gente en bicicleta, toda la gente contenta, feliz.
después supe, claro, que es un Estado que se preocupa de la felicidad de sus ciudadanos, ¿ya? Y para eso también invierten. Entonces me vino la pregunta, y cuando estemos acá, ¿qué le vamos a decir a estos compadres? Porque yo dije, esta gente tiene la vida lista. No vamos a llegar allá porque el Señor quiere mejorar y arreglar tu situación financiera. Si ellos ya lo tienen arreglado. Quiere darte tu casa, no, el Estado les da, está todo ahí listo, no tienen necesidad de ese tipo. Entonces Dios me habló y me dijo, por eso es que yo les estoy pidiendo que hablen del Evangelio genuino. Amén. Den un aplauso al Señor, porque ese es el Evangelio que tenemos que llevar. El genuino, el que nosotros nos enseña Jesús, porque ese es el que va a cambiar la vida de la gente. Les va a dar una nueva perspectiva, les va a traer una revelación de que a pesar de su felicidad, y disculpe que sea de esa forma, lo exprese, ellos tienen condenación. Y necesitan conocer a Jesús, porque no solo va a cambiar sus vidas, les va a dar una nueva perspectiva, sino que van a tener vida eterna en el cielo con Jesús. Amén. Amén. Entonces, en eso estaba súper bien yo, y de repente vi de que en realidad me habían enviado un rango más amplio de los capítulos de Romanos. Pero fue de bendición. Yo dije, no, voy a terminar con esto. Así que seguí, y en Romanos, y seguí, y lo importante acá es que hay gente que conoció a Dios, pero se apartó por distintas razones. Y en Romanos 1, 21, 23, rápidamente lo leo, no está en el listado que envié de citas, dice, pues habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Dígale al que está a su lado, Dios aborrece la idolatría. Aborrece la idolatría. Y por lo tanto, cuando tenemos esta palabra, Él sigue más adelante y dice que su ira se transformó en que les dio la libertad para que hagan lo que quieran. Y murieron en eso. Pero Dios hoy día, en tu vida, en mi vida, el Dios quiere darte bendición. Y porque Él tiene un plan para ti que no es de calamidad, es un plan de victoria y de alcanzar el propósito pleno de Dios en tu vida. Amén. Den un aplauso a Dios, por favor. A Dios, porque Él se merece toda la honra y toda la gloria. Ahora sí, Romanos 2, del 1 al 3, por favor. Romanos 2 dice, por tanto, no tienes excusa tú. Dígale que está a su lado, no tenemos excusa. No tenemos excusa. Dice, con quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos? Complicado. Yo traté de llevar esto así a una situación más amigable, pero no pude. Y mire, Jesús ya había hablado de esto en Lucas 18, del 10 al 14, y dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. Los dos eran pecadores. El fariseo, puesto en pie y a solas, oraba, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, y miraba yo creo que ahí al recaudador de impuestos, ¿cierto? Malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí,
que soy pecador. Les digo que, y Jesús dice, y les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo aquel que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Den un aplauso a Dios, por favor. Gracias, gracias Jesús. Entonces podemos haber conocido a Jesús y entramos en este camino tan hermoso, ¿cierto?, de santificación, donde vamos creciendo y vamos siendo usados por Dios. Pero si tú eres bendecido, si Dios te usa, si tienes algo de qué enorgullecerte santamente, algo de qué presumir, no te compares con nadie. Eso dice su palabra. Porque el juicio a tu vida llega cuando tú te pones un estándar. Oye, yo estoy aquí. Y empiezo a mirar hacia abajo. Y empiezo a mirar qué es lo que hace mi condiscípulo, mi condiscípula, cómo se maneja, qué es lo que está haciendo. Pero ese estándar, por muy alto que uno crea que uno lo tiene, no te alcanza a escapar al juicio de Dios. Amén. Entonces, porque dice que al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que en sí el juicio es pecado. Y Dios no nos llamó a enjuiciarnos los unos a nosotros. Nos llamó ¿a qué? A anunciar, ¿cierto?, a aquel que nos sacó, ¿cierto?, de las tinieblas a la luz admirable. Y en eso tenemos que trabajar. Y en eso tenemos que tener, ¿cierto?, la armonía, la coinonía, todo lo que ustedes quieren para trabajar en ese objetivo. Yo no estoy diciendo que usted haga vista gorda del pecado de otros, pero Dios quiere que tú no tengas juicio en tu corazón, porque eso te va a condenar. Amén. Entonces, porque finalmente dice, esto es porque al final de todo tú que juzgas haces lo mismo en términos de pecado, porque el mismo acto de juzgar te has condenado a ti mismo. Mire, esto es súper importante. ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros pensamos que hacemos las cosas muy bien y que claro, Dios en su infinita misericordia nos va bendiciendo. Pero vuelvo a insistir, Dios siempre tiene más para nuestras vidas. Amén. Y por lo tanto tenemos que ir despojándonos, sacando estos lastres que a veces arrastramos sin saberlo. Hay pecado pequeño, grande, mediano, pero pecado y pecado es. Amén. Y por lo tanto tenemos que comenzar a darnos cuenta de que lo que no le pertenece a Dios te va a limitar. Dice, el juicio pone frenos a lo que Dios puede hacer en tu vida. Porque tú piensas que los estás haciendo bien. Pero en realidad Dios, que es soberano, Él sabe lo que tú tienes que hacer. Amén. Y a veces nos dedicamos a hacer las cosas a nuestra pinta y no darnos cuenta de que no es lo que Dios quiere que tú hagas. Y a veces rebotamos en eso, ¿cierto? Y nos mantenemos y limita nuestra vida en Dios. Le pone límites a la obra que Dios comenzó un día en ti. Porque el juicio limita, dígale que está a su lado, el juicio te va a limitar. ¿Por qué? Porque como tú piensas de que estás haciendo bien porque te comparas con otros, el juicio trae conformismo a tu vida. Te hace pensar que estás en una posición de superioridad y no te permite tener un humilde arrepentimiento. Y qué importante, porque todo comienza con el arrepentimiento en nuestras vidas. Y ser humildes y darnos cuenta, ¿cierto? Y aceptar de nuestra naturaleza de pecado y decirle, Señor, yo sé que tú tienes más para mi vida y por eso yo quiero ser mayormente liberado y por eso yo te pido perdón todos los días, porque quiero ser mejor para ti y para el propósito que tú me llamaste. Entonces, cuando sale de nosotros este arrepentimiento, ¿cierto?, dejamos de lado la magnificencia y la majestad de Dios. Entonces, cuando nosotros oramos
oramos desde una posición, ¿cierto?, en la cual no tenemos por qué estar ahí. Cuando alabamos o adoramos, nos ponemos en una posición de juicio que no tenemos por qué estar ahí, sino que debemos comenzar con esta línea base, diciendo: Señor, yo soy un pecador. Señor, tú me libraste de tu ira, me libraste de tu juicio. Y yo te alabo, Señor, porque tú en tu infinita misericordia me elegiste. Yo hoy día estoy aquí. Tuvimos un encuentro de hombres la semana antes pasada, sí, fin de semana pasado. Y llegaron todos los hombres ahí, todos los hombres. Pero así, impecable, ¿no? Está bien, yo no tengo problema, ¿cierto? Pero qué extraordinario de Dios, porque salimos y salimos así chiquititos. Ni nos veíamos, porque permitimos que Dios creciera en nosotros. Amén. Entonces Dios quiere en este tiempo de que si tú quieres crecer, si tú quieres avanzar, si quieres servir más a Dios, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de tu juicio, arrepiéntete de tus injusticias, y Dios, en su gran amor y en sus infinitas promesas, Dios te va a responder. Amén. El juicio no te deja ver que Dios tolera y es paciente con tu pecado no revelado. El juicio no te permite ver lo que está acá adentro. No te permite ver de que a lo mejor a veces cometemos errores, y Dios quiere sanarte, quiere librarte de su juicio, que es santo y justo en nosotros. Mire, cuando nosotros comenzamos a tener esta revelación en nuestra vida, para mí ha sido de bendición, y me he tenido que postrar, pedir perdón. El otro día en ese encuentro de hombres, lo primero que hicimos, el primer acto que teníamos que hacer de vuelta de ese encuentro de hombres fue pedir perdón en nuestros hogares, en nuestras familias, por las situaciones que fueron injustas y que nosotros cometimos o cometemos, por a veces no ser humildes y no depender plenamente de Dios. Así que el otro día pedí perdón, ¿cierto? Pedí perdón, sí, ya. Más adelante dice: ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Pero por tu obstinación, desobediencia, porfiadez, lo que usted quiera, y por tu corazón sin arrepentimiento, sigues acumulando castigo contra ti, mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Póngase en pie, por favor. Le quiero invitar a que se ponga en pie. Y esta palabra que Dios ha traído a nosotros, el único objetivo que tiene es que nosotros podamos crecer como hijos e hijas de Dios, que podamos madurar y que comencemos a darnos cuenta de la majestad de Dios en nuestras vidas, que el Evangelio de Dios no es un juego, sino que al contrario es la necesidad vital de nosotros, de nuestras vidas, de tener una relación genuina, potente, gratificante y agradecida con Dios. Yo le quiero invitar a que levante sus manos ahí, por favor, en acción de rendición, y dígale con todo su corazón, dígale: Señor, yo te agradezco porque a través de tu Hijo Jesús tú me libraste de tu juicio y de tu ira, Señor. Dígale de todo corazón, dígale: Señor, hoy día en este tiempo he comprendido de que tú me conocías de antes y que me miraste con amor, me miraste con misericordia y cambiaste ese destino de muerte y de juicio por vida y vida en abundancia. Por eso hoy día te agradecemos, Señor,
y levantamos tus manos, nuestras manos, Señor, delante de ti, para agradecerte, porque tu infinito amor hoy día nos lleva a reconocerte como aquel que recibió toda la ira que merecíamos, por la vida que tú nos entregas a través de tu muerte, Jesús, a través de tu resurrección. Dígale gracias, Señor, porque en este tiempo, cuando te alabe, cuando te adore, cuando me presente delante de ti, cuando ore a ti, lo primero que voy a hacer es decir gracias, Jesús, porque la ira y el juicio que merecía, tú te lo llevaste en el madero de la cruz. Cada vez que me levante en la mañana te voy a decir, Señor, gracias, porque iba a ser consumido por tu fuego, pero tú me diste vida, porque tuviste misericordia de mí. Gracias, Señor, porque en este tiempo hoy sacas el juicio de mi vida, porque en este tiempo, Señor Jesús, me estoy dando cuenta de que tú no me has llamado para enjuiciar a otros, sino que para anunciar tu evangelio santo, que nos permitirá librarnos del juicio final. Hoy día, Señor, te damos gracias porque esta palabra que viene directamente del corazón, que a lo mejor no es amigable para mi vida, a lo mejor no es cómoda para mi vida, pero yo sé, Señor, de que traerá un cambio importante en mi corazón, en mi mente y en mis pensamientos, Señor Jesús, porque tú todo lo conoces, lo más íntimo de mi vida, dígale al Señor, mis más íntimos y profundos pensamientos, mi vida más íntima y donde nadie me ve, tú la conoces, Señor. Yo hoy quiero ponerme a cuentas contigo, dígale al Señor, y pedirte perdón por mis injusticias, mi juicio y mi pecado, Señor. Dígale al Señor ahí, dígale, Señor, yo hoy día te honro, te glorifico, porque tú, siendo lo más grande de este universo, tú me elegiste un día para salvarme, para librarme de tu ira y para ser usado con poder para glorificarte solamente a ti, Señor. Hoy día, en este tiempo, Padre amado, comenzaremos a entregar tu evangelio genuino, Señor Jesús, comenzando con esta revelación. Fuimos librados de tu ira, fuimos librados de tu juicio, y trabajaremos, Señor, para mantenernos en esa condición, Señor, de ser hijos salvados y justificados por la sangre de Jesús en nuestras vidas, Señor. Hoy te lo agradecemos, Padre, y no retrocederemos en nada, porque sabemos, Señor Jesús, que tú venciste a la muerte, y que lo más importante y verdadero en nuestras vidas es que Satanás fue derrotado en ese madero de la cruz, para que tengamos vida, para que tengamos victorias y caminemos de victoria en victoria de aquí hasta el final. Gracias, Jesús. Denle un aplauso grande a nuestro Señor, por favor. Denle un aplauso grande, porque Dios tiene mayores cosas para nuestras vidas. Amén.